Bueno, buenas tardes y por sobre todo muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, que es nuestro primer conversatorio del año. Esta dinámica que inauguramos el año pasado con el objetivo de, desde la dirección, visibilizar aquellas problemáticas de familia que realmente sentimos que merecen poder ser trabajadas, discutidas y pensadas entre todos. Hoy el objetivo de nuestro conversatorio es familia, derechos humanos y dispositivos comunitarios. Y para ello tenemos dos invitados realmente de lujo y dos más. Una de ellas, una de las referentes barriales con quienes estamos llevando adelante los dispositivos comunitarios desde la dirección. Y agradecemos muchísimo que nos acompañen quienes son nuestros referentes dentro del gobierno de la ciudad. Gastón Corti, nuestro secretario de Desarrollo Ciudadano. Gastón, te invitamos a que nos acompañes con unas palabras en esta apertura del año. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la organización de este evento, por invitarme a participar. La verdad que estoy ansioso de escuchar a los doctores, de escuchar a Mary Viltos, y te agradezco nuevamente. Y bueno, es un placer de participar de este conversatorio para seguir aprendiendo y para seguir pensando juntos cómo mejoramos todo lo que son las temáticas que se producen dentro de la familia y los dispositivos comunitarios. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer escuchar y aprender. Gracias, Gastón. A continuación vamos a presentar a nuestra referente, Pamela Malewicz, que es la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Y aprovecho para agradecer el apoyo constante en estas tareas que tienen que ver con el trabajo para nosotros comunitario. Bueno, muchas gracias, Marcela. Buenas tardes. Bueno, como siempre es un placer y es una alegría poder reencontrarnos y retomar esta serie de conversatorios que se iniciaron durante la pandemia con una intención específica que tenía que ver con empezar a dar algunas respuestas que fueron surgiendo en relación a lo que implicaba los vínculos familiares en un contexto de confinamiento, cuando empezamos a trabajar y a pensar algunas estrategias, pensábamos de qué manera podíamos colaborar con las dinámicas familiares, de qué manera podíamos acompañar el estrés que estaba produciendo el aislamiento, la escuela para los niños, para las niñas, la imposibilidad de salir, de sociabilizar, todo lo que tenía que ver con la organización interna de una familia, de una casa, el acompañamiento, el desarrollo, las tareas, la distribución de las tareas en el hogar, las tareas de cuidado, bueno, cuestiones que fuimos conversando durante el año pasado en distintos encuentros y que fueron generando una dinámica de acercamiento al abordaje que hacemos desde que hace el equipo de la Dirección General de Familia, pero con la perspectiva de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de una vida sin violencia, del acceso a la salud, de garantizar la dignidad dentro de las personas que conviven posiblemente dentro de un mismo espacio común, o no necesariamente, y lo que fuimos viendo también es que no todas las dinámicas familiares son exactamente iguales y generan justamente estas mismas dinámicas, sino de qué manera podemos garantizar el pleno goce de los derechos y el pleno acceso a los derechos, toda vez que tenemos a la familia como un espacio de contención, pero también un espacio absolutamente diverso. Y desde esta perspectiva que fuimos abordando algunas situaciones que fueron surgiendo, primero en la situación más dramática, que era el aislamiento total, y luego a medida que se fue abriendo un poco, o volviendo, o retomando las actividades y volviendo de alguna manera
la normalidad, como le decíamos, empezar a trabajar a través de talleres, con otro tipo de cercanía, de manera más presencial, y bueno, seguir generando oportunidades para que las familias puedan desarrollarse plenamente y entender las preocupaciones que generaban las cuestiones convivenciales básicamente. Así que con este espíritu, porque desde el año pasado se están haciendo estos conversatorios y hoy retomamos este 2022 para que a lo largo de todo el año podamos ir compartiendo el trabajo, pero sobre todo reforzar la escucha. Una escucha activa, una escucha atenta y una escucha que lo que intenta son de alguna manera dar respuestas o por lo menos acompañar. Así que bueno, espero que tengamos buenas jornadas, que podamos justamente aprender, complementarnos y pensar algunas estrategias para, bueno, generar una convivencia más humana, más armoniosa y en espacios, como les decía en principio, libre de cualquier tipo de violencia o discriminación. Así que, bueno, deseo que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias, Pamela. Y retomo parte de lo que vos recién comentabas, porque es justamente a través de toda la acción que recién describiste y con una escucha atenta y comprometida, donde el equipo de la dirección trata de buscar esto que para nosotros es fundamental y esencial, que es prevención primaria en familia con perspectiva de derechos humanos y teniendo en cuenta la diversidad por sobre todas las cosas. Por eso hablamos de las familias y hablamos de familias diversas y ponemos el acento en el vínculo que une a esos integrantes más allá de los integrantes que la compongan. Desde las primeras definiciones allá por el año 66 de José Blecher, que define un poco lo que es el rol del psicólogo que sale del consultorio y pasa a la comunidad, ha pasado mucho tiempo en el medio. Para nosotros la utilización de dispositivos comunitarios tratando de buscar y de lograr modificaciones y cambios en las situaciones de nuestras familias es algo absolutamente esencial, pero más que hablar yo de lo que venimos haciendo, que ya lo van a hacer los participantes reales, para mí es fundamental escucharlos a ustedes. Así que vamos a darle la palabra a Alejandro Piscitelli Murphy, licenciado en Sociología, magíster y doctor en Sociología, profesor titular ordinario de grado de Sociología y Metodología de la Investigación de la Universidad Católica Argentina y la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, profesor de posgrado en la maestría y doctorado en Sociología de la Universidad Católica Argentina, profesor de posgrado en Sociología de la Familia de la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Alejandro, te cedo el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me resulta muy agradable estar aquí. La verdad que no conocía a esta dirección y me da mucho placer que haya gente que se esté ocupando de estos temas, ¿no? Yo de estos temas me ocupo académicamente, haciendo investigación a veces, etcétera, pero bueno, es bueno también saber que en el gobierno de la ciudad hay gente que se ocupa de esto. Yo fui invitado a través, bueno, de un alumno del doctorado, Alejandro Toro, ¿no? Que me dijo de venir, y yo le dije, mirá, yo puedo hablar de la familia y la pandemia, que es un tema que estoy tratando últimamente. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Yo no sé si tengo posibilidad de poner un PowerPoint. La familia en pandemia, luces y sombras. Bueno, entonces voy a empezar. En realidad, digamos, por supuesto, cuando uno dice la familia en pandemia, está hablando de un fenómeno social que está transcurriendo, ¿no? Es decir, es imposible sacar conclusiones definitivas, ¿no? Si bien estamos en un momento diferente, la pandemia sigue. Y a mí se me había ocurrido, digamos, cuando preparé este tema, pensar en qué pasaba, para arrancar, pensar en qué pasaba en la familia antes de la pandemia, en qué circunstancias
la pandemia agarra a la familia para después ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Ya se han hecho muchas investigaciones cuantitativas, etcétera, por ahí después muestro algo, pero básicamente quiero pasar rápidamente porque sé que tengo 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, hacer un paneo general sobre cómo estaba la familia antes de la pandemia, ¿no? Bueno, acá vemos grandes cambios sociales que tienen que ver, que se produjeron tiempo antes de la pandemia, algunas décadas antes, pero que ha generado cambios sustanciales, ¿no? Que lo resumimos en esto, ¿no? El tema de la concepción y anticoncepción, ¿no? Esto ya viene de los años 60, el tema de que es un fenómeno, uno lo ve en perspectiva histórica, es un fenómeno totalmente nuevo, ¿no? En toda la historia de la humanidad, hace 2 segundos que la mujer puede, digamos, controlar su concepción, ¿no? La pirámide poblacional, veníamos con una población muy envejecida, ¿no? Es un fenómeno que se está estudiando ya hace tiempo, pero parece que algunos no se enteraron, y se enteraron cuando empezaron a morir muchos ancianos en Europa, sobre todo, ¿no? La posibilidad de convivir muchos años, este es un fenómeno, o sea, la gente hoy día, cuando yo era chico y unos tíos abuelos míos cumplieron 50 años casados, era un acontecimiento casi internacional, hoy todos tienen muchas posibilidades de convivir muchos años. El tema es que nadie quiere convivir muchos años, esa es otra cuestión, ¿no? El tamaño del hogar y la dedicación al hogar se ha modificado sustancialmente, ¿no? Con esto, bueno, antes las familias eran mucho más numerosas, ahora no son, ¿no? La dedicación que se tiene, bueno, según las distintas situaciones laborales, pero en términos generales esto ha disminuido mucho, ¿no? La inestabilidad familiar, que, bueno, todos estos son grandes títulos que de cada uno de estos títulos se podría hacer una tesis prácticamente, ¿no? La baja natalidad con alta esperanza de vida, ¿no? Esto que también ocurre, ¿no? Que hay menos nacimientos y a su vez la gente vive más. Bueno, eso es una de las causas del envejecimiento poblacional, ¿no? El protagonismo social femenino, ¿no? Que es innegable en las últimas décadas, ¿no? A su vez, en contrapartida, una visión negativa generalizada sobre el trabajo doméstico, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿qué haces? ¿Vos trabajás? Sí, trabajo en un negocio, qué sé yo, y vos, no, yo estoy en casa con la familia, nada más, ¿no? Bien, esas cosas que implican grandes cambios sociales. Bien, todo esto genera, ¿no? También a nivel más estructural, tenemos una serie de tendencias globales, ¿no? Entre los que todavía se casan a mayor edad, esto también genera el envejecimiento poblacional, etcétera, ¿no? Obviamente al lado de esto tenemos el aumento de la cohabitación, es decir, aquellos que se unen, en su gran mayoría, se unen sin papeles, sin ninguna institucionalización, ¿no? Va a ser interesante ver ahora en el próximo censo cómo esto aumentó. Ya en el censo del 2010, en Argentina, ¿no? Había aumentado enormemente, pero este es un fenómeno que se da en todo el mundo, ¿no? Obviamente el tercer punto tiene que ver con el segundo, ¿no? El aumento de nacidos fuera del matrimonio, el aumento del monoparentalismo, ¿no? Es decir, donde solamente hay uno de los progenitores viviendo en la familia, ¿no? Y en general en el 90% de los casos es la madre, y la monogamia sería, es decir, la gente en líneas generales, si bien hay distintas formas, como decían recién, de familiaridad, etcétera, en términos generales todavía se sigue siendo monógamo, pero una monogamia sería, es decir, uno es monógamo varias veces en la vida, a diferencia de otras épocas. Acá tendríamos que para reflexionar un poco más a nivel general, ¿no? Acá planteo algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando en el mundo en líneas generales? Todo esto que dije de tendencias globales en Argentina se da, o sea, tengo cifras de todos esos fenómenos, en mayor manera en Argentina también se da, ¿no? Con alguna pequeña particularidad, pero se da, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una cierta desregulación y o privatización del matrimonio, no se la ve más como una institución formal con funciones sociales. O sea, no es más ni formal, nadie quiere poner el gancho, ni tampoco se ven las funciones sociales, ¿no? Hay todo un discurso, una cosa de, bueno, es privado, lo que pasa dentro de mi familia, no le importa nada, etcétera, etcétera, lo cual es un error sideral, ¿no? Y, digamos, la relación se hace interpersonal entre iguales, ¿no? Un pacto privado que atiende necesidades individuales. Es como un pacto de decir, bueno, yo necesito esto y esto, vos también, bueno, vamos para adelante. En el momento
que esto no va más a otra cosa. Es lo que el sociólogo Anthony Giddens llama la relación pura, ¿no? Donde somos socios por el tiempo que nos conviene a los dos. Y se busca justamente, como es así, se busca espacios íntimos y gratificantes, ¿no? Ese es un poco o es, como dice el sociólogo italiano, la pareja agregativa, ¿no? Es decir, somos un agregado donde buscamos satisfacer ciertas cosas, a diferencia de lo contrapone con lo que sería algo más saludable, que sería la pareja generativa, ¿no? Donde somos más que uno más uno. Bien. Y entonces las preguntas que surgen ahí es, bueno, si la familia, digamos, realmente tiene un papel público o no, bueno, si hay una dirección, como la que me ha invitado, ¿no?, el gobierno de la ciudad, claramente consideran que tiene un papel público, ¿no? Y eso me deja tranquilo, ¿no? La sociedad la remite a lo oculto, reconoce funciones sociales, lo mismo, ¿no? Y en el fondo es, bueno, si predominan las lógicas individualistas o la cuestión de donarse recíprocamente, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no tengo tiempo, ¿no? Pero un repaso de cuáles son las funciones que siempre ha cumplido y cumple la familia, según los autores, según las experiencias, se agregan más una, más otro, pero equidad generacional, que es el cuidado de los más débiles, ¿no? Los que están llegando a la vida, los que están yendo, la socialización, el control social, etcétera, ¿no? Y distintos tipos de mediaciones. Eso podría ser el resumen, digamos, mínimo de las funciones que cumple la familia, independientemente de distintas situaciones culturales, sociales, etcétera, ¿no? Después están las disfunciones de la familia, que ya las conocemos todas, las patologías, ¿no? La violencia, ¿no? El abuso, etcétera, la discapacidad familiar cuando falta alguien, el desequilibrio familiar, que sería, bueno, lo que vulgarmente conocemos como el machismo, ¿no? Acá puse un chiste de Quino, un gran sociólogo que no lo sabía, pero era un gran sociólogo, y un chiste muy viejo, pero bueno, acá habla de, claro, ahora ¿qué hace González? ¿Qué hace González? Pero todas las veces que González, la estúpida de González, se llevó trabajo a la oficina para hacerlo en su casa, nadie vino a preguntarle qué hace González, ¿no? Fíjense cómo planteaba ya hace muchos años el tema del trabajo y la compatibilidad y cómo la mujer siempre tiene que cargar con las cosas más complicadas en esto, ¿no? Pero bueno, la familia es un bien relacional intangible, invisible, ¿no? Esto es como una suerte de conclusión, que solo lo vemos cuando lo perdemos o cuando es negativo, ¿no? Es decir, bueno, sí, la familia, privada, no me importa mucho. No. Bueno, tenés un problema familiar y vas a ver cómo te aparece, y se te mete en la cabeza y no te deja trabajar bien, no te deja hacer nada bien, ¿no? Hoy como que se pretende hoy tener todo esto superado, pero la familia nos marca por la socialización. Bueno, no voy a poner ahora a hablar sobre eso, que todos muy bien lo saben, ¿no? En ese contexto, ¿no? Otra cuestión más estructural es la familia, o sea, cómo estaba la sociedad cuando llegó la pandemia. Recién hablé de cómo estaba la familia y cómo está la sociedad. Bueno, dos cositas rápidamente que tienen que ver con la familia, ¿no? Estos conceptos, digamos, muy utilizados por muchos sociólogos, la sociedad de consumo y la sociedad de la información, ¿no? La sociedad de consumo entendida no como una sociedad donde se consume mucho, sino una sociedad donde el consumo articula las relaciones sociales, ¿no? Y la sociedad de la información que, bueno, no es necesariamente una sociedad con mucha tecnología, sino es una sociedad donde la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo, se la pasa repartiendo, dirigiendo, compartiendo, recibiendo, generando información. Y en ese compartir, dirigir, repetir, qué sé yo, hacemos de todo. Trabajamos, nos divertimos, estudiamos y todo. Bien. De estos dos conceptos, digo puntualmente algunas cosas que me parece que influyen, ¿no? En la sociedad de consumo, bueno, la mujer suele ser un objeto, los hijos suelen ser una carga, y la familia suele ser un escollo para la realización, ¿no? Culturalmente está eso. Ahora, en la sociedad, en el concepto de sociedad de la información, que convive, ¿no? El consumo, la información, estas cuatro ideas, ¿no? El individualismo en la convivencia. Esto es un concepto de un filósofo francés que se llama Fabrice Ardagh, ¿no? Que dice, bueno, hoy ya no estamos ni siquiera en el individualismo, estamos en el individualismo de la convivencia en la familia. ¿Por qué? Porque estamos en la mesa, cada uno con su aparato, en aquellas familias donde es posible tener aparato, ¿no? Porque ahora voy a hablar también de eso, y ya ni siquiera, digamos, y en esa pantalla ya tenemos varias cosas a la vez. Yo me acuerdo hace 20, 30 años todo el mundo con qué se escandalizaba. La televisión en la mesa familiar, qué horror, qué sé yo. Ojalá hoy tuviéramos la televisión en la mesa familiar, porque por lo menos todos miraban por el mismo lugar y después podíamos comentar lo mismo. Bien, la pérdida de la privacidad, ¿no? Por las distintas, digamos, tecnologías y redes sociales, etcétera,
Ha habido cambios siderales en la elección de la pareja, esto lo trata una socióloga marroquí muy interesante, Eva Iliu, ¿no? Que dice, bueno, se pasó de la elección individual, auténtica y sentimental a las tecnologías de la elección. Bueno, en las sociedades tradicionales ni siquiera había una elección individual, no era una elección institucional de toda la familia, ¿no? Pero estábamos en la elección individual, auténtica y sentimental, donde cada uno elige su pareja, pero bueno, ahí se metieron las tecnologías de la elección, ¿no? Donde somos un ranking, Tinder y otros. Y después hay otra cosa que a mí que tiene que ver con la sociedad de información, que es en muchos ámbitos sociales el tema de tener un hijo que se ha convertido en un hecho técnico, ¿no? Por todas las tecnologías que así lo permiten, pero que no tiene responsabilidad social, no está mediada necesariamente por relación de pareja o por contexto familiar. Es decir, voy a tener un hijo. No pregunté si va a haber padre, madre, si lo va a traer de Estados Unidos. Es un hecho técnico. E inevitablemente eso hace que entre el hijo en la escala de gustos y opciones, ¿no? Esto pasaba en la sociedad tradicional, que el hijo era lo dado, lo que venía, y de pronto, bueno, no, vamos a esperar a que pase esto, voy a elegir tal año, voy a elegir tal, bueno, todo eso que ya conocemos, ¿no? Bien, algunos ejemplos, ¿no? De algunas de estas cosas que estamos diciendo. No perdamos el tiempo. ¿Querés ser mi ex? Fuimos amigos, novios, concubinos, separados, matrimonio, divorciado, amante. ¿Qué nos queda por ser? Constantes. Bien. Bueno, y alguna otra cosita, ¿no? Sobre la sociedad de hoy y la tecnología, y qué tal la cena, y todos poniendo me gusta. Bueno, por lo menos todo pusieron el pulgar para arriba, ¿no? Si lo hubieran puesto para abajo, peor todavía. Bien. Y entonces, ¿qué pasó, digamos, en la familia? Perdón. ¿Qué le pasó a la familia durante la pandemia? Bueno, a mí me gusta utilizar esta figura poética. No soy de leer mucha poesía, pero sí escuché alguna vez y leí, ¿no? El tema del Aleph borgiano, ¿no? Un lugar, ahí está la definición, ¿no? Un punto mítico del universo donde todos los actos, todos los tiempos, presente, pasado y futuro ocupan el mismo punto sin superposición y sin transparencia. Resumido, ¿qué pasó en la familia? En el living se hacía de todo. En la sala, living, lo que tiene el living, la habitación, en el baño, es decir, de pronto se resignificaron todos los espacios, ¿no? El living, ya que lo nombraba, podía ser, digamos, sala de trabajo, gimnasio, consultorio sentimental, o lo que fuera, o lo que fuera. Y eso fue un cambio radical en todo el uso de los espacios físicos. Porque no olvidemos que desde el punto de vista sociológico, ¿qué fue la pandemia? La pandemia fue el más brutal y despiadada eliminación de hábitos, que los hábitos son los que nos ordenan en la vida cotidiana. De pronto, un 20 de marzo, no teníamos más ninguno de los hábitos que teníamos el 19. Y nos tuvimos que pasar meses generando nuevos hábitos. Y ahora estamos en un momento, no sé ustedes cómo lo viven, yo he vuelto a la universidad, etcétera, en un momento apasionante, que es la resignificación de los hábitos. O sea, ahora estamos en un tercer momento que es, bueno, de lo de antes de la pandemia, ¿con qué me quedo? De lo que pasó en la pandemia, ¿con qué me quedo? Y bueno, y ahí están, ¿no? Esas tensiones y negociaciones organizacionales, familiares, personales, etc. Pero bueno, yo tengo acá, suelo poner una frase de un ex alumno mío que es escritor, ¿no? Que se llama Juan Pablo Pizarro, ¿no? Que una vez posteó en Facebook, en medio de todo este lío, esta frase que me pareció simpática y resumidora, ¿no? Bueno, ahora va la frase, ¿no? Pero, digamos, ¿qué pasó, digamos, en esa reconfiguración espacial? ¿Qué pasó? Se reconfiguraron los roles, ¿no? El padre pasó a ser padre, maestro, personal trainer, lo que fuera. La pérdida de la intimidad, esta cosa de que no había espacios donde uno se aflojaba, ¿no? Inclusive se escuchaba mucho el tema de los que hacían terapia, que se tenían que esconder en el baño, etcétera, ¿no? Y la acentuación de las funciones y las disfunciones, es decir, hay muchos trabajos, tengo acá inclusive algunas cifras, ¿no? De cómo creció la violencia familiar, etcétera, etcétera, pero en realidad crecieron las dos cosas, ¿no? O sea, la pandemia nos hará mejores. No, la pandemia no te hace mejor, la pandemia te muestra cómo son. Entonces, ha habido un montón de cosas disfuncionales, aumento de violencia, aumento de todas estas cosas muy negativas para las familias, pero también ha habido, si no hubiera sido por la enorme heroicidad de millones de personas, esto no hubiera funcionado, no se hubiera mantenido la educación, no se hubiera mantenido un montón de cosas, ¿no? O sea, se acentuaron esas cosas, las buenas y las malas. Acá está la frase que yo les decía, la pandemia nos puso a todos contra las cuerdas y hubo que salir a disfrazarse para trabajar desde casa. Cables cruzados por todos lados, los de las computadoras y los de la cabeza.
horarios segmentados y productividad hecha fleco, porque donde hace un rato hubo una laptop, ahora hay un plato de pastas y almorzamos mirando de reojo la compu que hace equilibrio en el apoyabrazo del sillón. Eso me pasó a mí. Fronteras corroídas entre terminar una presentación urgente para un cliente y explicarle al menor qué función cumplen los heterótrofos en el proceso de fotosíntesis. Esto lo practiqué, porque esas dos palabras no son fáciles de decir. Bien, y termino así rápidamente, ¿no? Ya me queda poco tiempo, ¿no? Yo creo que ya estoy en tiempo. Enseñanzas que debería dejar la pandemia, insisto, esto es una cosa provisoria y todavía hay para reflexionar mucho, ¿no? Sobre la crianza. O sea, hay muchas cosas que daban, uno que es investigador social y sociólogo, algunas cosas daban hasta risa porque se planteaban en los medios de comunicación temas como diciendo, descubrieron esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, la importancia de la crianza, ¿no? O sea, el mundo se empezó a dar cuenta que es importante criar hijos y que es difícil, ¿no? Y que es difícil. Y que además hay que compatibilizar de alguna manera el trabajo, segundo punto, ¿no? O sea, bueno, sí, ahora se dieron cuenta, pero era obvio. Lo que pasa es que, claro, cuando esto saltó y se puso en la escena social, ¿no? Se hizo más notorio, ¿no? Sobre las diferencias sociales, bueno, yo he estado hablando acá de la familia general, etcétera, pero ¿de qué familias estoy hablando? Bueno, más allá de las distintas formas familiares, como decían antes, está no es lo mismo una familia, ustedes lo saben bien, que están en la trinchera, ¿no? Lo que están en la trinchera, no es lo mismo una familia de clase media que una familia en una villa, en un lugar, digamos, con infinidad de carencias, ¿no? Pero también parecía como que, pero no todas las familias son iguales, ¿eh? Sobre las implicancias sociales, bueno, todo lo que pasa dentro de una familia se traslada a la sociedad, ¿no? Bueno, parece que tuvo que haber una pandemia para que nos diéramos cuenta de eso, ¿no? Es mágico lo otro, pensar, bueno, no, lo que pasa, cada uno hace lo que quiere. No, esto es magia, ¿eh? Bien, sobre lo demográfico, bueno, también, o sea, tenía que pasar una pandemia para que nos diéramos cuenta que digamos, que hay un serio problema demográfico en Argentina y en el mundo, que el envejecimiento poblacional no es broma, ¿eh? Yo justo un año antes había estado en España y compré un libro que todavía, confieso que todavía no lo leí, pero que me lo habían recomendado, se llama Un mundo sin hijos. Bueno, ¿es posible esto? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos, no? Siguiente punto, sobre el rol del Estado. Bueno, obviamente, el Estado algo tiene que hacer y que decir, ¿no? Y el otro punto, bueno, también, que nos dimos cuenta de la diacronía familiar. ¿A qué me refiero a diacronía familiar? Que la familia es aquello que mantiene la diacronía en la sociedad, es decir, que las familias son eslabones y que lo que hacemos en la familia hoy inevitablemente aparece en la próxima generación, ¿no? O lo que no hagamos, o lo que hagamos mal. Bueno, estas cosas que son de sentido común a veces tiene que pasar una tragedia para que nos demos cuenta, ¿no? En definitiva, y digamos, para terminar, acá quedan muchos temas planteados, obviamente, pero creo que toda esta gran tragedia también ha sido un interesante desde lo positivo y desde aquellos ámbitos, por ejemplo, esta dirección, ¿no? que se ocupa de temas familiares, es un buen momento de decir, bueno, mira, la pandemia hizo, y mirá lo que vimos a partir de la pandemia, ¿no? Es poner, ¿no?, en el escenario público, ¿no?, cosas que pasan en las familias y que digamos, y que hay que tratarlas, porque como siempre digo, aún hasta por una cuestión material y de interés, la familia es lo más barato que hay, ¿no? O sea, cuando vos tenés familias que andan bien, te ahorrás millones y millones de dólares en un montón de cosas que tienen que ver con adicciones, que tienen que ver con problemas sociales, que tienen que ver con violencia, con un montón de cosas, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya aportado algo. Muchísimas gracias, Alejandro. Súper interesante la charla y anotamos un montón de cosas como para poder charlarlas en un ratito. Ahora le voy a pedir muy especialmente a Antonio La Palma, director de la Maestría de Psicología Social de la Universidad del Museo Social Argentino, docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, docente de Teoría y Técnica de Grupos de UMSA, docente de Psicología Preventiva de la Universidad del Museo Social, docente de Psicología Social y Comunitaria del Instituto Universitario de Salud. Antonio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante, Alejandro, tu exposición. Después, si está escrita, me gustaría poder leerla porque hay unos puntos que me interesa vincularlo con lo que yo hago, ¿no? Bien, yo voy a dar la perspectiva de un psicólogo que ha dedicado su vida laboral, y esto, no sé, 45, 47 años,
a trabajar en lo que hoy se llama psicología social comunitaria. Esto quiere decir que se vincula con las políticas públicas y los procesos de transformación que pueden darse tanto del Estado como de la misma sociedad o de las mismas comunidades. Entonces, y los ejes que ustedes mencionaron, tales como la prevención, ¿no? La posibilidad de anticipar situaciones, el tema de la salud, pero que hoy podemos hablar de bienestar, porque si no la salud queda pegado exclusivamente al tema de la salud versus enfermedad, cuando el concepto es mucho más amplio y podríamos apelar a la idea de bienestar. Y por lo tanto, cuando entramos en el campo del bienestar, digamos, también nos vamos a vincular con el tema de los derechos humanos. O sea, está absolutamente todo interrelacionado. Yo mandé el PowerPoint para que me ayuden desde allá a pasarlo, ¿no? Si Nicolás, Maximiliano, vos lo tenés a mano, sería interesante. El tema que cuando hablamos de psicología comunitaria, que es una disciplina que surge en los años 60, nos vamos a encontrar que como disciplina tiene una mirada en el fortalecimiento de ciertos sectores de la población para que tengan el mayor grado de autonomía posible alrededor de su vida y a su vez poder transformar la sociedad de esta organización en forma la comunidad. Podemos ampliar la pantalla y yo te digo que pases a la siguiente. La siguiente es que nos vamos a encontrar que cuando hablamos de psicología comunitaria, y eso es decir, trabajar en un territorio concreto, no nos vamos a encontrar con un único enfoque de lo que es lo comunitario. Nos vamos a encontrar que hay muchos enfoques, básicamente los podemos clasificar en tres, pero son importantes. Aquellos que trabajan orientados a la comunidad. ¿Sí? La comunidad es algo donde los mensajes, por ejemplo, en el campo comunicacional, salen para todos por igual, a la comunidad. El segundo enfoque es cuando el enfoque, las acciones se hacen en la comunidad, en un territorio fijo, determinado. También hay una diversidad porque hay varias definiciones de comunidad, pero hay una cultura concreta, una historia, un sentimiento de pertenencia en el cual se llevan adelante las acciones. Una política pública, cuando decide vamos a trabajar con la familia, digamos, va al territorio, crea un conjunto de dispositivos y de ese lugar se trabaja. Pero aquí, desde el punto de vista de vincular a la prevención y la posibilidad de que la población en general se adhiera, digamos, a la posibilidad de realizar un cambio, tiene que ser activa. Y aquí entra el tercer enfoque, que sería pertinente a la psicología comunitaria, pero no solamente a esta única disciplina, pero es como el eje fundamental, que es el enfoque orientado con la comunidad. Es decir, la comunidad es un actor social que es parte de un vínculo de una política pública. Es un triple vínculo entre un programa, la población y los resultados, el proyecto, aquello que se quiere activa alrededor de esto para producir las modificaciones. No solo alrededor de la familia, sino también con el mundo que lo rodea. Tanto para apropiarse, para hacer ciertas transformaciones, pero también para poder ponerle ciertos límites. Con la comunidad abre tres elementos que son muy importantes a considerar. Cuando yo digo esto, estoy haciendo referencia básicamente a que estoy hablando en un programa dentro de una secretaría, si no me equivoco, y por otro lado que tiene que tener resultados concretos en el territorio, en unas unidades que llamamos familia. Por lo tanto, acá hay tres elementos que son importantes. La participación, es decir, la población de comportamiento, sino que
puede, desde su cultura, también producir modificaciones y enriquecer a los programas. Por otro lado, el segundo elemento muy importante en este proceso con la comunidad es el tema de lo que circula como fortalecimiento. Fortalecer a una familia, fortalecer a los integrantes de una familia. Yo podría decir que, bueno, deberíamos trabajar habilidades sociales. Tanto aprender a decir que sí, como aprender a decir que no, poner límites, cómo escuchar, cómo poder pensar, cómo evitar salir de manera inmediata frente a una situación, problema, sin poder pensar qué está pasando, ¿no? Entonces, pongo, por ejemplo, habilidades sociales, ¿no? Pero habría muchos más. Esta idea de fortalecimiento, o lo que circula como empoderamiento también, para ponerlo en esos términos, es la capacidad que tiene la población, que tiene una familia, pero que cuando contamos las cantidades de familias, lo que estamos modificando es el comportamiento de una comunidad. Y las organizaciones que participan de esa humanidad. Dice, no, estaba mirando un mensaje que entró recién por el chat. Entonces, pero cuando hablamos de empoderamiento o fortalecimiento, es que hay algo que tiene que ver con la acumulación de poder, poder hacer, poder pensar, poder realmente, pero por otro lado, este poder tiene un camino, es el traslado a una nueva situación de poder. Pero además, este empoderamiento siempre tiene que ser evaluado. ¿Y cómo evalúo? Hay indicadores para eso, digamos, el empoderamiento en un programa como el de ustedes. Y a través de la autonomía. La autonomía que va teniendo una familia, los integrantes de esa familia, en relación con la posibilidad de ir tomando decisiones en el mundo que vivimos, en el mundo más cercano y en el mundo que nos rodea. Entonces, yo creo que aquí, cuando hablamos de autonomía, tenemos capacidad de decisión, capacidad de compromiso y capacidad de responsabilidad. Es decir, que yo asumo un compromiso público que voy a llevar adelante determinadas cosas. Entonces, pero dentro de esta mirada, que sería la relación que existe entre el enfoque de la psicología comunitaria y su relación con las políticas públicas, la autonomía, y acá se vincula con los derechos, es central pensar en el concepto que yo hablé al principio, la participación. Y no desarrollo ni definiciones ni los niveles de participación, que es lo básico que permite generar procesos participativos, sino que la autonomía, desde el punto de los derechos, recibe el nombre de participación ciudadana. Es decir, la capacidad de influir e incidir en las políticas públicas. Y aquí entonces se cierra una condición de retroalimentación entre lo que ustedes están haciendo, lo que ocurre en la familia, las transformaciones y la realimentación que da esa familia o el conjunto de familias ya en una comunidad en términos de devolución, para ponerlo de ese término. Entonces, este tema del empoderamiento que tanto se habla y la autonomía, digamos, si yo la tengo que medir en algún lugar, y si es un programa de políticas públicas, lo tengo que medir en el grado de incidencia que las familias participantes tienen en la posibilidad de modificar y enriquecer el programa. Esta sería una mirada desde el enfoque de CON y este enfoque de la psicología comunitaria. Y por otro lado, este tema de la participación nos lleva después a que, si hablamos de la familia, el conjunto de familias que tienen la capacidad de incidir, la tenemos que medir también en la posibilidad de cómo se van creando redes de apoyo social, conjunto de familias, que ya pueden, si quieren, en una palabra que yo encontré acá leyendo algún material, es la posibilidad de que no sea el programa que los ayuda, sino que además puedan ayudarse entre ellas. Y ese es un vínculo que hay que fomentar. Creo que estoy sobre la hora, ¿no? Y solo faltaría un concepto muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, la posibilidad de que esto se pueda llevar adelante, siempre hablando del enfoque
que la psicología social comunitaria puede dar. Bueno, como no pasaban las... Yo no di algunos ejemplos, pero... y esto tiene que ver con la cuestión de los dispositivos. Tenemos acá, en un barrio, los vecinos se reúnen a poder hablar de los problemas que tienen para alimentar un programa de políticas públicas. Con esa consulta se usa una técnica, esa técnica luego, que es el grupo de discusión, se lleva a un papel afiche, lo escriben entre todos, se discute, se sacan lineamientos estratégicos y después se ve quién lo hace. Y fue maravilloso que apareciera ahora esta transparencia. Para que no haya dudas, dice violencia de género. Avancemos una más. La siguiente, por favor. Bueno, en esta también lo que aparece es otro de los problemas que puede haber en un barrio, en una comunidad y en el interior de una familia. El tema de la desocupación. Y ha quedado expresado en esta preocupación de este señor que no tiene una sonrisa en el dibujo, donde le falta dinero, y por otro lado, para que no haya dudas que estás desocupado, es herramientas, rastrillo, una pala, una piqueta, sin uso, digamos, que para que no quede duda. Pasemos a la última, si voy cerrando, a la siguiente, ¿no? Entonces, acá no la recorté, pero bueno, aparecieron el tema de las cloacas, es decir, que siempre van a ir apareciendo otros temas que a veces no tienen que ver con la consulta, a dónde iremos, dónde va, se podrá hacer, pero yo quería plantear acá cómo también en el dibujo aparecen cuestiones que tienen mucha presencia y suele ser la primera consulta en ciertos sectores dentro de la familia, el tema del consumo de sustancia, y queda expresado en el dibujo, con esta parejita donde hay cocaína, marihuana y paco. Avancemos sobre lo otro, pero acá vamos viendo que van apareciendo muchos problemas simultáneos que están absolutamente entrelazados entre sí. Una familia puede presentar el problema que tienen los ancianos mayores con sus preocupaciones, este señor con el bastón, que el tema del calor, porque el gas está muy caro, el tema de los medicamentos, el plan, la baja jubilación, etc. Por otro lado, los adolescentes con un porro y con una birra, dicho así popularmente, y los chicos en situación de calle, etcétera, etcétera. Este es un dibujo, estos dibujos son hechos por la gente y estos resultados después se trabajan para hacer lineamientos de políticas públicas a nivel local. Cuando digo nivel local, nivel municipal. Bien, avancemos sobre lo otro y lo que yo quiero traer con esto es el último punto con lo cual cierro mi charla, que es el tema de la, sigamos avanzando, por favor, es el tema de la intersectorialidad. La posibilidad, bien, dejemos esa, la posibilidad de que los resultados que queremos obtener dependan además de otros. La posibilidad de nuestros resultados dependen de otros. Entonces, por ejemplo, una familia de adolescentes con chicos, jóvenes, 18 años, vamos, en una situación particular, quieren tener trabajo. Bueno, se trabaja con eso, pero él quiere dedicarse a la música y es bastante hábil con la guitarra. Entonces, bueno, podemos conseguir trabajo como guitarrista, quiere formar una banda. Entonces, ahí hay un camino entre... Uno va a cultura a ver si lo ayuda y dice, nosotros enseñamos, no le podemos proveer los elementos para crear la banda. Bueno, pero es una guitarra, es una batería, son instrumentos laborales para ellos. Vayan a producción. Vamos a producción y se sorprenden porque tienen palas, pico, un montón de cosas, pero no tienen un conjunto de herramientas para dar, pero nunca se les ocurrió que la guitarra, una batería, puede ser algo de producción para generar trabajo. Por último, esto es algo que ocurrió en una provincia del norte del país. Digamos, el seguimiento implicó que a través de una fundación internacional, los chicos que querían tener la banda tuvieran el patronazgo, digamos, el acompañamiento de alguien que tiene experiencia en el mundo de la música para facilitar y de alguna manera ayudar a que ese objetivo laboral, tener una banda de música, se llevara adelante.
Entonces hubo que buscar a alguien del mundo de la música, exitoso, que además tuviera ganas de invertir su tiempo en acompañar a estos jóvenes. Este es el tema de la intersectorialidad. Depende de otros. Es decir, acá, quien ayudaba, ya con esto cierro, era un músico, pero la intersectorialidad también tiene que ver con básicamente con los sectores del Estado para renunciar de, cuando entran otros son redes de políticas públicas, pero de políticas, no de políticas públicas. Entonces tenemos, para que funcione la intersectorialidad, es muy fácil saber cuál es el problema que tenemos, pero trabajar con otros, que es, si quiere, lo determinante, implica lo siguiente: voluntad política, una planificación y saber cuál es el tiempo que tenemos para obtener resultados. Y los desencadenantes son todas las herramientas que podemos tener los técnicos, los profesionales que trabajamos en este campo, que conjuntamente con la población tratamos de cambiar un aspecto. Este aspecto es al interior de la familia, pero el concepto de bienestar y los resultados de la política pública se van a ver en la comunidad mayor. Bueno, hasta aquí me parece suficiente, me pasé unos 3 minutos, pero bueno, gracias por escucharme. Al contrario, muchísimas gracias, Antonio. Más que claro, sumamente interesante, y también tomamos mucha nota como para poder hacerte algunas preguntas, porque en definitiva yo creo que has puesto en palabras lo que es nuestra tarea. Había un videíto que nosotros queremos pasar, luego le vamos a dar la palabra a Alejandra Alarcón, que es una de las psicólogas de la Dirección de Familia, de Desarrollo Familiar. Este video es un testimonio de un vecino con el que se trabajó con partes de los dispositivos comunitarios que nosotros desde la dirección ponemos en ejecución, en práctica diariamente en la tarea en los barrios. Entonces los talleres en el barrio te traen un montón de posibilidades de cosas, de eventos, y es saber escuchar, valorar a la gente, pedir ayuda, que no tiene nada de malo. Todas tenemos problemas por ahí de violencia de género, de que no conseguimos turno, y siempre va a haber una mano que te van a ayudar. Es un espacio muy acogedor, donde uno se siente bastante cómoda, identificada y con toda la libertad para hablar de un sinnúmero de temas que nos hace falta hablarlos con las personas idóneas, digo, porque te escuchan, nos permiten expresarnos, contar nuestras vivencias y por ahí matizar un poco de sugerencias, y la verdad que personalmente a mí me ayudó muchísimo con el vínculo de mi familia y el vínculo también con los de afuera, porque es un trabajo bastante integral que se hacen en estos espacios. Ustedes recordarán que años anteriores ustedes habían venido para acá, atendieron mi caso, se acuerdan que yo tuve el problema con el tema de mis hijos. Sí, sí, claro que nos acordamos. Así que bueno, era muy importante también recalcar esto, que bueno, este año, allá a principio del año, bueno, los pude recuperar bien a mis hijos, ya viven conmigo, estamos bien, nos unificamos como familia, y bueno, yo creo que el apoyo que recibí de parte de ustedes, de parte de todo lo que es el grupo de ustedes, fue fundamental en todo eso. Estos son algunos de los testimonios que hacen más que nada a la tarea cotidiana, lo que para nosotros es el trabajo de todos los días, estando ahí junto con las familias. Y para hablar justamente de la tarea, hay 2 personas con nosotros que son sumamente próximas y muy queridas. Por un lado, Alejandra Alarcón, que es psicóloga, profesora de psicología y es la coordinadora de Familias en Red, este equipo maravilloso que trabaja directamente en los barrios. Y por el otro lado, Mari Miltos, referente territorial del barrio 2124, que también es vecina del mismo barrio,
y ahora es una referente territorial de grupos comunitarios. Representa barrios como Barrio Obrero, Zabaleta, Carrillo, Fátima, INTA, y etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a pedirle a Ale que nos hable un poquitito de la tarea y luego contaremos con Mari. Bueno, gracias ante todo. Nosotros trabajamos en la dirección de familia. Nuestro programa es Familias en Red y trabajamos netamente en territorio. Los barrios donde nosotros estamos realmente son barrios de mucha vulnerabilidad social. Queremos como objetivo fortalecer a las familias de toda la ciudad, entre ellas, fortaleciendo los vínculos entre ellos y las familias con la comunidad. Nuestro dispositivo trabaja con prevención primaria, somos un grupo de 5 personas y todos estamos especializados en familias. De todas maneras, estamos completamente capacitados también para intervenir en cualquier situación que amerite, ya sea con orientación, con el apoyo, con la contención o la derivación si llega a surgir en alguno de los talleres donde nosotros estamos. Nuestros talleres, nosotros ponemos es un dispositivo donde los talleres son completamente participativos, son reflexivos, son lúdicos, y donde nosotros también lo que hacemos es generar y proponer una actividad que sea la disparadora y creemos que somos como facilitadores en principio para conocer, para escuchar a esas familias, porque sabemos que el aprendizaje es mutuo, que la construcción del conocimiento se va realizando entre todos. No somos un equipo que vamos y bajamos una intervención o bajamos una información, sino que siempre decimos cuando vamos a hacer un encuadre es, bueno, nada de lo que usted diga está bien o está mal, cada uno es libre de poder participar y poder expresar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y nosotros vamos interviniendo ahí con esa escucha activa, y nuestro objetivo es que por lo menos se vayan con alguna pregunta, generar un vínculo y generar una red también, no solamente con las familias, sino también con los vecinos. Generalmente una de las familias, y Mónica, que da el testimonio, ella siempre nos decía a uno a veces le parece que lo que le pasa solamente a uno. Y cuando trabaja en equipo y cuando trabaja en grupo, la verdad que siente a otras familias y siente que lo que le pasa a uno también es compartido por los otros. Y de esa manera es no solamente poder fortalecer el equipo, sino el poder pedir ayuda, que es lo más importante. Y nosotros como facilitadores de ese proceso. Nosotros trabajamos generalmente con algunos talleres que fuimos construyendo en la marcha, salió mucho en el proceso de pandemia, y empezamos en los barrios a través de 4 talleres, y a medida que fuimos escuchando, y a medida que fuimos conociendo, y a medida que fuimos entrando en diferentes barrios, empezamos a construir mayor cantidad de talleres, dependiendo de lo que íbamos escuchando. Hoy tenemos 20 talleres, y sabemos que cada barrio donde estamos, cada territorio donde estamos, tiene sus particularidades, con lo cual merece todo un trabajo en relación a lo que hacemos en equipo, ¿no? Lo primero que hacemos es vamos al barrio, contactamos con el referente territorial, hacemos un diagnóstico inicial, ¿no? Para saber dónde vamos a hacer los talleres, dónde está situado el comedor o la organización donde lo vamos a hacer, si está situado estratégicamente, quiénes son los referentes, si son referentes, si son varios, qué características tiene ese barrio. No es lo mismo trabajar con personas donde el 80% son migrantes, a trabajar con adolescentes y niños y niñas.
No es lo mismo trabajar en un barrio muy pequeño a aquellos barrios donde están pasando por un proyecto de inclusión y urbanización, con lo cual todas esas características y toda esa información para nosotros es sumamente fundamental como para empezar a ver cómo cómo vamos a llevar adelante este taller. Después, otra de las cosas que vemos es si realmente es viable ese taller en ese barrio, ¿no? ¿Quién convoca? El espacio edilicio, especialmente en épocas de pandemia, se nos complicaba bastante porque, nada, sabíamos que lo teníamos que hacer en sectores muy abiertos, entonces decíamos, bueno, ¿es viable hacer este taller acá? ¿Con qué gente? Los horarios también. Hay barrios donde la actividad es muy de mañana, muy tempranito, entonces nos piden que, por ejemplo, vayamos a las 9 de la mañana cuando las madres dejan a sus hijas en el colegio. Y hay otros barrios que, por ejemplo, nos dicen, bueno, vengan a las 7 de la tarde, cuando ya todo el mundo salió de trabajar, entonces también ahí vemos si es viable poder entrar a ese barrio, cómo vamos a ingresar, cómo vamos a salir, si nos vamos a manera diferente. También otra de las cosas que evaluamos es acerca de la planificación y la organización del contenido, ¿no? Con qué frecuencia se pueden hacer las talleres, quiénes nos van a acompañar, si van a estar los referentes, si solamente van a estar los vecinos, ¿no? ¿Cómo convocamos? La verdad que la tarea de convocatoria es compleja y a su vez hace que podamos tener más vínculos con los vecinos. Y una de las cosas que nos parece fundamental también es conocer las redes que hay, las organizaciones por las cuales contamos, porque a medida que funcionan los talleres y a medida que uno abre, la verdad que van sucediendo diferentes cuestiones y para nosotros es súper importante tener a dónde derivar. Entonces, antes de empezar cualquier taller, es lo primero que vamos a ver de qué recursos contamos en ese barrio también. Otra de las cosas que evaluamos es el tema de la implementación, ¿no? Bueno, ¿qué contenidos vamos a dar? ¿Cuál es el encuadre? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué actividades vamos a dar? Para eso, generalmente siempre tenemos una charla previa con algún vecino o con los referentes donde nos van contando, bueno, cuál es la demanda, cuáles son esas necesidades específicas que hay en ese barrio. Hay barrios donde hay mucha violencia de género, hay barrios donde nos piden, por ejemplo, talleres de duelo. En pandemia nos pedían muchos talleres de duelo, con lo cual nosotros siempre decíamos, bueno, no es lo mismo hacer un taller de duelo en un barrio o en un grupo donde ya hay un vínculo, donde los vecinos se conocen y donde pueden hacer redes entre ellos, a un grupo donde nadie se conoce y primero hay que hacer todo este conocimiento previo. Hay barrios donde ya hay una capacidad instalada, donde ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo, entonces podemos proponer otros contenidos o ellos mismos, como vecinos y como vecinas, van proponiendo otros contenidos a medida que van surgiendo. Y hay barrios donde tenemos que empezar como de cero, digamos, y establecer ese vínculo y ese acercamiento para que nos vayan conociendo y de la manera en que también trabajamos. Y por otro lado, un dato no menor, que para nosotros es fundamental, es el tema de la evaluación posterior. Nosotros una vez a la semana generalmente nos reunimos en equipos, estas 5 personas que estamos trabajando en el barrio, y una de las cosas que nosotros siempre decimos es que ese es un grupo recontraecléctico, con lo cual tenemos una persona que es especialista en género, otra que es psicoanalista, otra que es PCC, otra que tiene orientación familiar. Entonces digo, es siempre ponernos los anteojos y ver desde qué lugar cada uno va evaluando y va mirando aquel proceso o aquel taller, y desde ahí ver no solamente qué pasó en ese taller, sino cuál es el objetivo que nos trazamos para seguir. Hay barrios que solamente, bueno, se van con 1 o 2 talleres aislados, hay otros que se continúan durante todo el año, pero lo que también siempre decimos es que el barrio que se abre es barrio que no se abandona, con lo cual siempre seguimos en contacto y vamos trabajando
codo a codo con los referentes. Así que de esa manera hemos conocido un montón de referentes que son los que nos allanan el camino como para que nuestro trabajo sea sumamente más fácil, como en el caso de Mari Miltos. Gracias, Alej. Muchas gracias. Y más allá de cómo intervenimos y algo que nosotros también hacemos y ponemos muchísimo el acento es poder hacer una medición del impacto de nuestra intervención con pequeñas encuestas, se hace un relevamiento y me parece que es sumamente importante porque esto nos da la dimensión del trabajo. Pero para mí es tremendamente valioso e importante que Mari Miltos hoy esté acá y sea ella quien nos habla, quizá de algunos de los puntos que tanto Alejandro como Antonio han mencionado. Así que Mari. Gracias por la invitación. Bueno, empiezo contando un poco cómo yo arranqué como referente territorial allá por los 98. Estaba desocupada en mi casa y veía muchos chicos en la calle donde no hacía nada y ahí como que se me despertó esa ganas de hacer y de empezar a tocar puertas y decir qué se puede hacer con estos niños, con estos vecinos, con estos que pasan, con los chicos, como decían, de la droga, que estaban parados en la esquina, como los tiempos que no estaban ocupados y había mucha gente en el barrio donde no estaban haciendo nada y también a su vez miraba los recursos que si bien existía en la ciudad, era poco lo que llevaba en nuestro barrio. Yo vivo en la Villa 21-24 y si bien había un montón de cosas para decir, la gente no lo sabía, o sea que decía, ¿dónde puedo buscar esto? Y le preguntaba y te decía, y la verdad que no lo sé. Entonces es un poco ir a empezar a tocar puertas, preguntar qué se hace acá, qué se hace allá, y hacer como un recursero de todo lo que nosotros nos sirve y acompañar un poco desde ahí a la comunidad como vecina, muchísimos años. Me despertó también eso, la gana de estudiar trabajo social. Hoy soy técnica en trabajo social. Después conocí a Ale, que abrió un mundo de cosas como para la niñez y contención familiar, familias en redes. Para nosotros es muy importante que estén en los barrios, abordar diferentes cosas. Algunas no tenemos solución, pero algunas empujamos para que se acerquen, otras sí la tenemos solución. A veces con familia con discapacidad que vive en un cuartito de 4x4 y de repente no tiene una silla de rueda, no tiene un bastón, no tiene acceso a otras cosas y decir, mi vida va a ser en esta pieza de 4x4. Entonces no nos resignábamos a eso como que pasara y empezamos a acompañar familias y buscar recursos en donde hubiera por la ciudad como para acercar a vecinos. Y por eso hoy a veces en mi casa parece un ANSES, pero llego 6 de la tarde de mi trabajo y tengo vecinos por un trámite por A o B, esperándome para que le dé una mano. Y yo desde mi lugar todo lo que pueda trato de dar una mano. A veces, como digo, no hay solución, pero bueno, algunos sí lo acercamos bastante y otros van contentos, sabiendo las dificultades que tenemos. Y es mucha la familia que en pandemia fue muy difícil, en todas, de hecho que en mi caso personal fue una, de que yo tengo un marido con discapacidad por un accidente en una silla de ruedas y fue como cambiar la vida como para seguir adelante y ver cómo podemos llegar. Y así como yo, hay un montón de familias que pasaron por eso, chicos de repente que no estaban escolarizados, que no sabían qué hacer en casa, que eran varios hermanitos y no estaban acostumbrados a estar todos juntos. Eso, Familias en Red nos abrió una escucha y un puso del cuerpo y en un montón de cosas donde a nosotros nos abrió diferentes posibilidades de escucha y muchas familias agradecen este taller, este espacio, este acompañamiento, esta contención que nos da y está muy bueno. Hoy estoy en otra posición, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en políticas alimentarias, con una dirección y con unos compañeros que estamos tratando de acompañar a grupos comunitarios desde ese liderazgo de los grupos comunitarios que fueron como
en la pandemia quedados y le pasaron un montón de cosas por dar un plato de alimentos y después se encuentran con 1.000.000 de problemas a su vez en la puerta del comedor pidiendo otras cosas. Hoy estamos acompañando eso y abrimos un programa que se llama Mujeres al Frente, como para acompañar socioemocionalmente a esos referentes que pone el cuerpo día a día y que están como sosteniendo la comida de los chicos, de la familia y otras cosas también. Adri, no, gracias a vos, porque realmente es muy, muy enorme y súper importante el trabajo que ustedes hacen. Así que gracias por acompañarnos y darnos también la posibilidad de trabajar, como vos dijiste, cuerpo a cuerpo en el lugar de la dificultad. Hay un par de cosas que estuvimos anotando acá con Marina Gitter, que es mi jefa de gabinete, que me acompaña en la tarea, y que me gustaría charlar con ustedes, con vos, Antonio, Alejandro, y abro también, por supuesto, la posibilidad a todos los que quieran hacer alguna pregunta, consulta. Me quedé pensando, Alejandro, cuando hablabas de todos estos grandes cambios que pre y post pandemia nos han acaecido, ¿no? Y podríamos hablar de la necesidad de construir nuevos paradigmas familiares hoy por hoy. Yo creo que alcanza con retomar cosas que habíamos olvidado y que creo que la pandemia, como dije en la charla, la pandemia puso en el escenario social cosas de sentido común, ¿no? Esta cosa de que, bueno, que lo familiar influye en la sociedad, que lo familiar no es algo privado, que es importante que el Estado ayude en la medida de lo posible, ¿no? Sin entrometerse de manera, digamos, autoritaria, pero no, o sea, digamos, la relación familiar es un tipo de relación social muy específica, que tiene unas características muy específicas y que no tenemos que olvidar. Y, insisto, después las cosas van por sus propios carriles. El tema es ayudar a dar, ¿no? Como estos ejemplos que estaban hablando recién, ¿no? Ayudar en la medida de lo posible en todo lo que se pueda para que ese tipo de relación social específica, que es la relación familiar, esté lo menos deteriorada posible. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hay algo que pensaba mientras que cada uno de ustedes fue exponiendo y que hablamos mucho en nuestro trabajo diario al elaborar las tareas, que lo hemos hablado mucho con Pamela en diferentes circunstancias, ¿no? Cómo de pronto la pandemia, que nos ha traído una ruptura en muchas cosas, porque marca un antes y un después en muchas cosas, ha puesto en evidencia los silencios familiares, aquello que no estaba a la vista o se minimizaba porque la cotidianeidad tapaba en su velocidad innumerables cantidad de cosas y que nos pone a nosotros en la obligación de tener que intervenir de una manera mucho más visible. Y acá voy a cosas que vos estuviste señalando, Antonio, la importancia de lo vincular y del feedback en nuestra tarea, donde nos retroalimentamos constantemente y el otro es nuestro referente para la intervención. Yo creo que, como decía Alejandro al inicio, esa cachetada que dejó la pandemia, que dio vuelta a todo, digamos, uno de los descubrimientos inmediatos que nosotros tuvimos fue que la visión que las desigualdades preexistentes tenían, ¿no? Porque uno de los puntos que nos preguntaban muchos psicólogos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Dónde queda la psicología comunitaria? Estamos acostumbrados a trabajar en un territorio, cara a cara, en grupo, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde queda? Sin embargo, ya había algunos trabajos del 98, donde decía, bueno, miren, una psicóloga chilena, mientras tengamos cierta cultura compartida,
de ese sentimiento de pertenencia más común, mientras haya algunos temas que podamos compartir y nos podamos comunicar, hay comunidad. Sin embargo, ahí, digamos, descubrimos que la desigualdad existente más importante en la pandemia era la exclusión digital. Aquel que no estaba incluido digitalmente, que no había una antena en su barrio, no tenía un teléfono que no funcionaba, funcionaba a medias, o por otro lado, la población más vulnerable, los adultos mayores, digamos, que no sabían utilizar el teléfono para trabajar así a distancia, digamos, ahí quedó con claridad visibilizado esas desigualdades existentes, que seguramente que con la pandemia, pensado como algo sinérgicamente negativo, porque impacta la educación, la familia, el largo listado que dijo Alejandro, ¿no? La pandemia impactó dentro de la casa, en la familia, en las relaciones, nos juntamos todos, en la educación, en el mundo del trabajo, generó más desocupación, nuevas habilidades de sobrevivencia, pero sin embargo, digamos, generó en lo social un desbarajuste de tipo económico, para hablar solamente de ese desbarajuste, ¿no? Por lo tanto, digamos, muchas de esas desigualdades preexistentes se han profundizado y es lo que tenemos que ver y trabajar ahora, ¿no? Creo que yo vincularía eso. Una de las enseñanzas fue el tema de la falta de inclusión digital, ¿no? A tal punto que hay una universidad chilena que rápidamente en los primeros meses se organizó en hacer una asociación con el mundo empresarial, con el mundo privado, para que pusieran la antena, que donaran los teléfonos, y la universidad empezó a trabajar con los adultos mayores en generar esas habilidades sociales para manejar el teléfono y que no quedaran de alguna manera aislados. Sí, Alejandro. Termine. No, una sola cosita. En una provincia del norte, digamos, frente, ¿qué hacemos? Nos quedamos desvinculados, no podemos ver a las familias con las cuales estamos trabajando. Donde se sostenía a través de los agentes sanitarios, los equipos técnicos trabajando con familias, la pregunta es, ¿pero no hay un WhatsApp del agente sanitario? Sí, bueno, se siguen comunicando y trabajando de por ahí. Por otro lado, ese WhatsApp del sistema de salud, en este caso, comenzó a vincularse con el sistema del famoso WhatsApp de las mamis, ese que se denomina así, pero digamos el WhatsApp de las mamis y los papis relacionado con el mundo escolar. Y de golpe, digamos, el sistema de salud empezó a unificar todo un municipio a través de canalizar las consultas, digamos, la información fidedigna, confiable acerca de la pandemia, y después cuando esto creció tanto, el equipo de salud no podía dar respuesta por WhatsApp y comenzó a trabajar con la radio comunitaria aquello que había comenzado por WhatsApp, ¿no? Entonces, pero ahí estaba la posibilidad de la inclusión digital. Entonces, me parece que los medios tecnológicos lo facilitan, pero tenemos que tener en cuenta esto y pensarlo para futuro, ¿no? Especialmente donde tenemos una pandemia que acá está bajando, pero que está girando en no sé qué ola por otros lados, que podría, Dios quiera, no otra ola, pero sin embargo también tenemos un tema que será adicionado, que el conflicto internacional de Ucrania y Rusia está impactando negativamente en los aspectos económicos, políticos, y creo que es la oportunidad de los aprendizajes que tuvimos en la pandemia de sistematizarlo para ver si pueden ser aplicados si esto empeora. Perfecto. Muchísimas gracias por tu comentario. Alejandro. Quería agregar algo, Marcela, porque vos hablabas de enseñanzas y a partir de muchas cosas que no veíamos por el apuro en la vida prepandemia, ¿no? La verdad que fue una oportunidad fantástica, no sé cómo ustedes lo vivieron, pero yo he descubierto defectos y virtudes de mis familiares más cercanos que no hubiera podido ver y han descubierto de mí también, ¿no? O sea, inclusive una vez veía características de la otra persona y dice, bueno, pero esto es porque está en pandemia o es porque lo tuvo siempre y nunca tuve tiempo de verlo, ¿no? O sea, aparecían un montón de esas cosas. Yo, por ejemplo, un ejemplo, después de casi 30 años de conocer a mi mujer, supe bien cómo trabaja, ¿no? Claro, porque uno trabaja en la
oficina. Pero algunas cosas sospechaba y las terminé confirmando en casa, digamos, ¿no? Que es excesivamente ordenada, etcétera. Pero todo ese tipo y con los hijos, todo lo mismo, ¿no? O sea, fue un experimento desde el punto de vista positivo fantástico. Después, bueno, también fue caldo de cultivo para violencia, etcétera, ¿no? Pero quería agregar eso porque me parece que es una vivencia que todos hemos tenido y que si uno le sacaba el jugo, aprendía mucho. Sí, es fantástico lo que acabas de mencionar porque ahí juegan como dos áreas distintas, ¿no? Por un lado, la naturalización que uno hace del otro, que termina clonándolo de acuerdo a la mirada propia que uno tiene. Entonces, esto ha develado al otro en su real individualidad. No sé si hay sí, Alejandra. Quería agregar algo en relación al trabajo que se hace en territorio y que se hizo en pandemia. Me parece sumamente interesante lo que plantean. Nosotros estuvimos en plena pandemia y de hecho tenemos un taller que empezó como aislamiento y post-aislamiento y después le pusimos ¿cómo seguimos? Y hoy actualmente seguimos hablando de esto. Y siempre tratamos de quedarnos, ¿no? Más allá de lo que develó la pandemia y el aislamiento con todo lo que apareció, también tratamos de quedarnos con esto de lo positivo y cómo seguimos de ahora en más, ¿no? Y nos parece que una de las cosas que sale todo el tiempo en territorio es esto de no solamente la importancia de la crianza, ¿no? Como decía Alejandro, sino también trabajar con los residuos y el empoderamiento de la mujer. Ahí salió mucho y hoy por hoy sale mucho el empoderamiento de la mujer, este rol de cuidado que tiene la mujer, reivindicar el rol en la distribución equitativa de tareas, ¿no? El reivindicar el rol docente también. Creo que es mucho desde ahí donde nosotros trabajamos y da como para hablar un montón en relación al rol de la mujer y el empoderamiento. Gracias, Ale. Bueno, la verdad ha sido una tarde magnífica con excelentes exposiciones y creo que nos deja no solo mucho aprendizaje, sino mucho para seguir pensando y repensando. No sé, Pame, Gastón, si quieren decir un par de palabras y desde ya agradecerles que nos hayan acompañado en este primer conversatorio del año. Bueno, por mi parte, agradecer estos espacios que nos invitan un poco a reflexionar y a repensar algunas de las estrategias que se vienen trabajando, pero también tener como la visión un poco más desde la academia, también ordena y sistematiza el trabajo. Así que agradecerles la participación, por supuesto, y también entender que estamos un poco de la misma manera trabajando en pos de la construcción de estas políticas públicas, ¿no? Algo que pareciera ser un poco más abstracto, algo que pareciera ser de difícil atención o abordaje, se le está empezando a prestar atención con un desarrollo específico. Era interesante como se hablaba del tema de la vejez, del tema de las nuevas conformaciones familiares, cómo empezar a prestar atención a otras dimensiones que quizás hasta hace poquito no atendíamos. Así que me parece que estos espacios nos sirven como para nutrirnos, ordenarnos, sistematizar información, conocimientos, aprendizajes, compartir experiencias y, bueno, poder volcarlo para la gestión pública para poder cambiarle la vida a más personas y hacerla de mejor calidad, ¿no? Vidas más vivibles, ¿no? Mejor vivibles o más disfrutables. Así que, por mi parte, bueno, muchísimas gracias. Les pido disculpas, me tengo que retirar, pero me parece que está buenísimo estos espacios, así que muchísimas gracias. Quedo a disposición, por supuesto, para cuando quieran. Gracias, Pamela. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gastón, si nos querés decir unas palabras, ayudarnos a este cierre. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Marcela, por esta propuesta.
La verdad que fue un placer escucharlos a todos, porque lo que un poco Alejandro recién decía la palabra experimento, ¿no? La verdad que la situación fue completamente inédita, por eso obligó a muchos a ver algunos textos y leer a escritores que hablen de experiencia del siglo XII, del siglo XIII, de la peste negra y demás. Y la verdad que fue una experiencia que, es más, yo ahora escuchándolos, recordás el año pasado, yo en mi caso personal salía siempre a trabajar, que trabajaba en ese momento en la legislatura y era uno de los pocos que iba, y colectivos vacíos. Salía a pasear con mi hija de 4 años para que respire un poco en dos ambientes, y parecías que estabas como cuando jugaba Argentina-Brasil en un mundial caminando por la calle, como si estarías cometiendo un delito. Después las aulas, yo en especial vivo en la provincia de Buenos Aires y eso lo sufrimos un poquito más, esos 2 meses del año pasado que más con una nena chiquita y muy complicado con este tema de no tener espacios físicos también para recrearse todo. También algo que pensaba mientras los escuchaba, el tema de lo que fue el ingreso familiar de emergencia. Hoy repasaba, no sé, Moreno lleva el 25% de los habitantes. Entonces digo también, ¿no? Un poco el rol del Estado y la situación tan compleja de que hay personas que no podían trabajar, ¿no? Por las características de su actividad y demás, sin entrar en cuestiones de fondo. Digo, qué complejo eso de no poder salir a buscar el pan o tener un ingreso fijo, ¿no? De que hay otras personas que por fortuna, digamos, lo tenemos, y bueno, vivir todo eso, ¿no? Así que no, la verdad que me encantó el espacio, los felicito y les agradezco, porque sirve para eso, para reflexionar, para pensar, para parar un poco la pelota y entender, aprender, y bueno, me quedo también con esos aspectos positivos, porque los aspectos negativos ya los conocemos, y obviamente hay que mejorarlos para también ver qué se puede dejar, ¿no? Qué dejó, como decía Calema, esta pintura sociológica que dejó esta experiencia que nos ha tocado vivir. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias, Gastón. Y bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Antonio. Desde ya... Gracias por la invitación. Por favor, Gracias todo lo contrario. Para nosotros es un placer y un lujo escucharlos, y por supuesto serán convocados próximamente también para seguir este proceso que comenzamos hoy en el año. Y gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, Mari Miltos, por acompañarnos y por la enorme tarea que realizás todos los días. Y bueno, gracias a todos y será hasta nuestro próximo conversatorio. Bueno, muy bien. hasta la próxima. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.